Bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes a la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco para que estén con nosotros en a la conferencia que corresponde a la sección de antropología con el tema excursiones, salidas de campo, convivencia, ¿para qué? De la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco, por la maestra Ivette Ortiz Minique. Y le pido a la jefa de sección, la maestra Catalina Arriola, que si por favor presenta a la maestra Ivette. Cata. Sí. ¿Ya? ¿Listo? Adelante, maestra Catalina Arriola, la jefa de la sección de antropología, nos va a presentar a la ponente de esta noche, conocida por todos, pero siguiendo los lineamientos. Escuchamos, maestra Cata. No tengo micrófono. Sí. Bueno, ¿ya? ¿Se escucha? ¿Ya sí, se escucha? claro. Sí. Perdón. Muy buena noche, bienvenidos sean todos ustedes a esta conferencia de hoy martes 19 de mayo de 2021. Tenemos el gusto de presentar a la maestra Ivette Ortiz Minique, quien es originaria de Guadalajara, Jalisco, es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la licenciatura en Historia, con una especialidad en Historia del Arte y Patrimonio Artístico. Tiene una maestría de los en bienes culturales y de la Iglesia por la Universidad de Puebla. Actualmente la maestra Ivette es profesor titular del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. La maestra Ivette tiene una amplia experiencia en la docencia. Pues su primera experiencia fue como maestra fundadora de la carrera de técnico en turismo en Guadalajara, que posteriormente pasó a hacer turismo en los años 1969. También dio clases en la Escuela de Diseño de lo que ahora es el CUAD. Fue maestra en la universidad profesor invitado en la Universidad Paul Valéry en Francia. Y actualmente, que ya les decía, es maestra en el Departamento de Historia con varias materias de Historia del Arte. Es un currículum muy amplio, se los voy a dar resumido para no quitarle tiempo a la maestra. Ha impartido varios cursos, una infinidad de cursos como guía de turista para preparar turistas bilingües, maestros bilingües, en jefatura de enfermerías en Nayarit, en la Universidad de Guadalajara, en la Escuela de Artes Escénicas. Ha trabajado en el taller de rescate del patrimonio cultural en San Sebastián del Oeste, por solo mencionar algunos. Ha sido conferencista en varios temas, tanto en la institución de la Universidad de Guadalajara como en el Museo Regional, en la Sociedad de Ciencias Naturales, en el ITESO, en la UNIVA, en la Casa de Tuxpan, en la Casa de la Cultura en Tuxpan, en Puerto Vallarta, en el CUAD. Ha estado al frente de varias investigaciones, el Real de Resurrección y el Real de San Sebastián, una historia, un patrimonio artístico, cultural, desde mayo del 2006, que en el Departamento de Historia, y para el CUCOSTA trabajó también en varias cuestiones sobre artesanía de México. Actualmente coordina un proyecto sobre el rescate de la Pinacoteca Francisco Rodríguez Caracalla del CUAD desde el año del 2017. Tiene varias publicaciones en revistas de Guadalajara, en libros, en enciclopedias, bastantes. Su especialidad también son las artesanías jaliscienses. Esto la publicó en un libro conmemorativo del 45 aniversario de la Casa de las Artesanías Jaliscienses. Fue curadora de varias exposiciones, la maestra, tanto en el Museo Regional como en San Sebastián del Oeste, para promover las pinturas del siglo XIX en la UNIVA, en el Patrimonio Natural
Patrimonio Natural y Patrimonio Cultural de San Sebastián del Oeste. Ha participado en varios congresos, tanto nacionales como internacionales, donde ha expuesto sus trabajos de investigación, tanto en las artesanías como en cuestiones de la historia del arte, la maestra. Y ha sido merecedora de varias preseas por su labor docente, como la Pedro Ciprés en el 95 por sus 25 años de labor, la José María Vigil por 30 años de labor, por sus 35 años, y últimamente la Fray Antonio Alcalde por 40, pero creo que le deben una a la maestra por causas de la pandemia, se suspendieron de todos los eventos, y le deben la medalla, pues, a la maestra por una amplia carrera en la docencia. La maestra Ivette ha sido desde el año de 1974, una participante muy activa en la Sociedad de Ciencias Naturales. Ha sido, ahorita contábamos, tiene varias ex. Fue presidenta de la Sociedad de Ciencias Naturales, tesorera de la sociedad, secretaria de la Sociedad de Ciencias Naturales, encargada de la sección de excursiones, que yo creo que tenemos que reactivar esa sección de excursiones y de expediciones, y coordinaba la sección de antropología. Ya no me quiero extender más porque la maestra Ivette nos tiene un tema muy interesante, hablarnos de las excursiones que durante mucho tiempo fueron la vida de la Sociedad de Ciencias Naturales. ¿Se cortó? Sí, se cortó y la imagen. Celso, ¿comenzamos? Adelante, adelante, maestra Ivette. Bienvenida. Vamos a el día de hoy, y que bueno, yo les doy las gracias a los que asisten y veo puros conocidos, lo cual me da muchísimo gusto y agradezco su interés y el apoyo que me otorgan. La mayoría de nosotros, de los presentes, conocimos al doctor Estrada Faudón, todo un personaje en Jalisco y un personaje también a nivel nacional. Al doctor Fernando Camarena Cúnar, sí, un fiel compañero a pesar de la diferencia de edad que existía entre ellos, y al ingeniero Puga Robles Gil, sí, al ingeniero Luis Puga. Todo un personaje increíble que alcanzamos a conocerlo muy bien y a tratarlo con siempre muy benevolente, una persona con mucho carisma y siempre sumamente amable. ¿Por qué escogí este tema? Porque es un tema en el cual la mayoría de las personas piensan que hablar de excursiones es simplemente un sentido lúdico, ¿sí? Pero en realidad estas excursiones y salidas de campo, y en algunos casos, como aquí lo mencionaban de una manera muy particular, una expedición, tenían un sentido muy evidente para esta primera generación que fue la que fundó la Sociedad de Ciencias Naturales. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Son jóvenes y hacia 1960 viene lo que va a ser un gran cambio dentro de la sociedad ya existente de botánica, y que según lo que leí ya tenía 14 años de haberse fundado. Esto es 1961, cuando súbitamente, por cuestiones internas de la Sociedad de Botánica, sí, viene una fractura, y esa fractura se debe a cambio de ideas, a la modernidad que aportaría un joven médico, el doctor Enrique Estrada Faudón, pero que va a secundar otro médico, Carlos Bancalari. ¿Sí? Este médico de gran sapiencia y padre ahora de otro gran endocrinólogo, ¿sí? Es una persona con mucha visión. Entonces deciden formar una sociedad que fuera más allá de la botánica, una sociedad que fuera y que comprendiera todas las ciencias naturales.
y particularmente el conocimiento de Jalisco. Uno de los puntos cruciales para también hacer esta sesión sería hablar de las excursiones. Es decir, el doctor Estrada y el doctor Bancalari en sus conversaciones comentaron que era necesario también continuar con esas excursiones. Es así como las excursiones que se realizaban con fines de botánica ahora se ampliarían a todas las áreas de las ciencias naturales. Esto es, se vería además la geología, sí, se vería aparte la antropología, se vería la zoología, digo, la botánica incluida, y también se pensaba en la astronomía. De esta forma, nosotros vamos a tener una serie de fotografías muy interesantes que me fueron proporcionadas hace pues ya unos 5 años por el ingeniero Javier Cardona, Francisco Javier Cardona, y que yo las guardé en ese momento porque dije, voy a ver para qué nos pueden servir. Y fue precisamente lo que me motivó. Ahí tenemos nosotros al joven médico y al ingeniero Puga, que viene de una familia además de ingenieros. Su padre fue ingeniero, es el que hizo el levantamiento prácticamente de la bahía de lo que es Chamela y Tenacatita. Entonces, él conocía también el territorio jalisciense y él ya había recorrido una parte de este. Aquí los vemos y no tiene la fecha, pero más o menos hay algunas fotografías que al hacer la lectura me guío por la edad de los personajes. Entonces ahí los tenemos hablando que hicieron la visita a Guatemala, pero esto presumo más o menos por la ubicación de la fotografía, que fue todavía cuando existía la Sociedad de Botánica. Esto indudablemente pertenece a la época de la Sociedad de Botánica. Esto es en Amacueca y es en 1960, es decir, un año antes de que se separaran. ¿Por qué Amacueca? Esa región es muy interesante porque además existe o existían en su momento cerca de lo que es las llamadas playas de Sayula, una serie de montículos indudablemente de asentamientos prehispánicos. Pero además, Amacueca, también hay que recordarlo que estos sitios fueron sede de los franciscanos en su ruta de la evangelización. Y esto les llevó a hacer también varias visitas a Amacueca, y tendríamos nosotros la presencia también del profesor José Ramírez Flores, que abría sus puertas a todos esos investigadores jóvenes. De aquí podemos reconocer al ingeniero Puga, sí podemos reconocer al doctor Estrada, al doctor Bancalari, no sé quién es, pero supongo que por el perfil es la señora Puga. Sí, acá los tenemos que están mostrando documentos, sí que están siendo leídos, etcétera, etcétera. Esto nos habla también del interés que mostraban ellos y las convivencias que iban relacionando con personas de las localidades para obtener mayor información en diferentes aspectos. Un día platicando con el ingeniero Puga me decía, es que nosotros visitábamos muchas familias de cada localidad. De alguna forma, uno u otro de los socios tenía conocidos. Jalisco era otra cosa. Así me lo decía el ingeniero Puga. Estas son unas fotografías históricas, porque aunque ustedes no lo crean, son del 61, entonces ya se habían fundado la Sociedad de Ciencias Naturales, corresponde a abril del 61, es el puente, bueno, es lo que llamamos nosotros Puente de Guadalupe, es el río Santiago, lo que corre aquí, aunque ustedes no lo crean. Ahora es pestilente totalmente toda esta región, y va llena de espuma en gran parte. Sí, yo la vez que quiso el doctor Estrada regresar allí al Puente de Guadalupe, cuando trabajábamos en el Instituto de Geografía, no nos fue posible acercarnos debido a toda la descomposición de la materia, sí, que había en toda esta parte. Entonces él decía, y ahora lo entiendo, hizo recorridos varias veces, repitió los recorridos que inicialmente hizo la Sociedad de Ciencias Naturales en sus primeros tiempos. Ahí tenemos al ingeniero Puga, nuevamente, que para mí es una sorpresa ver cómo participó de la mano del doctor Estrada. ¿Por qué?
porque después se tornó en una persona más separada, que se acercaba a uno y inmediatamente platicaba y le interesaba muchísimo la zoología. Aquí tenemos al doctor Estrada Faudón. Entonces, esto es el río Santiago. Acá encontramos Tapalpa en el mismo año con la señora Puga y otras personas que no señalan la fotografía, desafortunadamente. Pero todo esto tiene la coincidencia de una temporalidad. Entonces, indudablemente se hacían las excursiones y, por supuesto, pues habría los momentos de convivencia y de intercambio de lo que se iba recolectando. Esto ya era una costumbre desde que se fundó la Sociedad de Botánica, pero ahora se amplían las ramas de las ciencias naturales. Esto es muy interesante, también corresponde a 1961 y es el viaje a Tenacatita. Es formidable porque, bueno, vemos la señora Puga, el ingeniero Puga, el doctor Estrada y un Willis. El ingeniero Puga haciendo sus mediciones, como muy frecuentemente se le veía, porque su papá hizo también las veces de el agrimensor para hacer los levantamientos de la bahía ya mencionada. Aquí vamos a tener al hermano del doctor Bancalari, al ingeniero Bancalari y a su señora. Todos ellos participaron en esa franca expedición que sí fue en un ambiente totalmente silvestre y que ya llevaban sus colectas. Sí, entonces aquí es donde empieza a ser tan plural las expediciones o las excursiones. Y el doctor Estrada comenzó a distinguir esto, una cosa de la otra. Por otra parte, también nos vamos a encontrar en un ámbito urbano. Y esto lo determinamos no nada más porque yo le leí atrás de la fotografía, porque pues me era muy difícil ubicar el lugar cuando yo estaba viendo los postes y estaba viendo los indicadores de electricidad además. Pues fíjense nada más que va a ser el fraccionamiento de Oblatos. ¿Se imaginan? Entonces nosotros estamos hablando de cómo viene toda una serie de cambios para la cuestión urbana. Y yo creo que esto es de interés incluso para los urbanistas. Se consideraba francamente toda una excursión, ¿eh? Ahora, en esa época también hay que tomar en cuenta que en las señoras no era bien visto el ir de pantalones, solo en lugares muy precisos o muy puntuales donde sí lo requería por ser también zona de fauna y de flora, ¿sí? Muy exuberante, muy cerrada, y entonces ahí sí recurrían. Si no las vamos a ver nosotros y diríamos, pues qué elegantes, ¿no? Nosotros por lo general utilizamos los pantalones de mezclilla, pero también nos va a decir cómo se movilizaban, y esto no cambió del todo. Cada quien aportaría para las cuestiones también de salidas de campo, aportaría su propio vehículo. Y de esta manera se distribuían los que sí llevaban vehículo y los que no iban a manejar, pero que sí querían participar en estas excursiones. Esto es uno de los puntos cruciales, porque aquí es donde comprendemos cuál fue el fin de estas excursiones, que en realidad no era nada más, bueno, llegar al momento de la comida, ¿sí? Establecer un campamento provisional, sino cotejar los datos entre ellos. Es decir, cuando se va a cotejar los datos, pues ya personajes como Juanita Herrera va a jugar un papel crucial en esto, porque ella es la que se va a encargar de ir apuntando, ¿sí? Absolutamente todo lo que le van transmitiendo. Y cada uno de ellos contaba con una libretita. Aquí está la señora Puga inclinada, desgraciadamente, no la apreciamos, pero está el ingeniero Puga de pie. ¿Por qué digo esas libretitas mágicas? Porque, ¿qué diera yo por haber tenido para esta plática al alcance una fuente de primera mano? Sí, para poder entender cuál era en realidad esa dinámica que habían establecido entre sí, que a mí me recordó muchos relatos del doctor Estrada, aún en el Instituto de Geografía, que repitió muchas de estas excursiones a las cuales ellos estaban habituados. De igual manera, el paso del tiempo se fue dando.
Tan se fue dando que, bueno, los personajes que apoyaron al doctor Estrada, pues ya se muestran más cansados y ahora entendemos por qué él era tan vigoroso, porque él emprendía y siempre decía el doctor Camarena una expresión: mi amigo el sube cerros, no de becerros, sino de cerros, me decía, porque él es incansable, si te fijas. Y la verdad que sí, pero otro compañero incansable va a ser el ingeniero Puga, que le he visto en varias fotografías que desgraciadamente por tiempo no les puedo mostrar. Pero vemos el cansancio del ingeniero Bancalari y del doctor Bancalari. O sea, ahí vimos la dinámica, igual, tan dinámico como siempre, y Juanita Ramírez, pues ya también en una actitud de cansancio. Llevar los morrales implicaba ir cargando desde martillos, ¿sí? Desde lupas, desde brújulas y sus libretas. Y por supuesto, sus cámaras fotográficas. De ahí que la mayoría de estas fotografías también fueran tomadas en el sitio. Aquí tenemos una fotografía muy interesante de Juanita Ramírez, precisamente tomando sus notas, que yo ahora me pregunto, por la edad de ella, más o menos es cuando yo la llegamos a conocer con la maestra María Eugenia, ella era muy puntual para las excursiones y para cobrar, entonces no dudo que fuera su libreta para llevar también sus registros, o lo que sigue, escuchando atentamente las explicaciones de uno o de otro, ya fuera del ingeniero Bancalari, del doctor Bancalari, del ingeniero Puga, del doctor Estrada Faudón, ella siempre iría anotando. Y una pieza que yo considero una joya, que desafortunadamente nada más Javier Cardona me pudo rescatar una hoja. Esto en realidad era parte de un archivo. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes pueden leer, ¿sí? La etiqueta que se le pegó, claro, escrita a máquina y todo, donde viene el nombre de los cerros, en este caso el Cerro de los Lobos, que en alguna ocasión yo llegué a ir con el doctor Estrada y el doctor Camarena. Y ahora entiendo el conocimiento que tuvo el doctor Estrada y que verdaderamente es una lástima que nunca quiso escribir todos los nombres de los cerros de Jalisco que llegó a conocer, que no fueron ni uno ni dos. Cuando hacíamos los recorridos, que incluso la maestra María Eugenia Camarena le consta, siempre nos mencionaba, ahora vamos a subir al cerro, independientemente del municipio en el cual estuviésemos. Entonces, lo más interesante es que esto es una crónica. En un paisaje se detecta lo que es un cerro e inmediatamente yo me lo imagino, porque así nos decían nosotros, ese cerro no es un cerro común, tiene un origen volcánico. Y ya empezaba toda la explicación de geología que no viene al caso en este momento y que en algún momento yo creo que el maestro Gustavo Saavedra va a ahondar al hablar también de todas estas cuestiones del ingeniero Federico Solórzano también. Ahí tenemos a Juanita Ramírez con su colecta y cargando no solamente un morral, sino que por lo general también ella ayudaba, ¿sí? En estas excursiones. Igual, el conseguir un caballo, el rentarlo y el ir caminando, el señalar los puntos cardinales y ver hacia dónde era la orientación. Lástima que se trata de una sola lámina. Aquí la tienen ustedes nuevamente para apreciar ya la fecha. Es el 2 de octubre de 1966 y nos indica que es en el límite de los municipios de Tala y Ahualulco. Más adelante, un viaje que para ellos también fue una excursión muy interesante va a ser a Punta Mita y las Islas Marietas. Sí, saliendo por supuesto de Nayarit. De izquierda a derecha tendríamos al ingeniero Puga, un personaje que yo no identifico, el doctor Estrada, Juanita Ramírez, y bueno, acá está la señora Puga y por supuesto el lucerito, como decía siempre la señora Puga, ¿no?
que ahora, bueno, es una gran investigadora y ya con un título de doctorado, ¿no? Y que, bueno, una de sus especialidades son los encinos, con quien tuve el gusto de compartir algunas excursiones. Igual la alegría, ¿no? En las embarcaciones, yo me imagino que de los mismos pescadores, pues no había otro medio para llegar a estos diferentes puntos, ¿no? Saliendo de Punta Mita para ir a las Marietas. Y la colecta que no se hacía esperar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí lo que vamos a tener es que habrá ejemplares tanto para botánica, ejemplares que suponemos que también habría para geología, para zoología, que esos los colectaba el ingeniero Puga, pero que aquí ya no vemos la presencia de los Bancalari. Entonces, de alguna manera, el ingeniero asumiría otras áreas de las ciencias naturales. Finalmente, también vamos a encontrar dentro de los aspectos del mar cuando se van a las Islas Socorro. Este viaje en las Islas Socorro fue uno de los más importantes para la sociedad, pues era un viaje difícil de hacerse. Y por consiguiente, como lo narra el doctor Estrada Faudón, bueno, fueron aceptados él, el ingeniero Puga y la señora Luz María, como decía él, la señora Puga. En esa época ella ya estaba incursionando porque fue siempre una mujer sumamente inquieta. Sí, y después, bueno, será una gran especialista en la botánica. Pero ahí los tenemos con todo el gusto del mundo dentro de un medio totalmente del océano y alejándose cada vez más de la costa de lo que es Colima, ¿no? Para llegar finalmente, después de haber subido lo que es el monte Everman, a hacer cumbre, como dirían los alpinistas, ¿no? Aquí tenemos al doctor Estrada, y él menciona qué otras personas irían en esta excursión a las Islas Revillagigedo, propiamente la isla Socorro. Aquí tenemos a un oficial de la Marina, sí, que llevan, bueno, ellos el control, etcétera, etcétera, y bueno, unos integrantes que pudieron llegar a este punto. Todo esto viene mencionado en el libro del doctor Estrada sobre Retrocediendo sobre mis pasos. Después vemos el paso del tiempo, el doctor Estrada con Juanita iba integrando cada vez más alumnos y esta fotografía es una fotografía de lujo porque es Roger McVeigh, un gran investigador, su señora, doctor Estrada, puesto que era el anfitrión, la casa del doctor Estrada en la Barranca, que la mayoría de nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, y el doctor Ictis. Es decir, rodeado de científicos, es así como se conocieron a través de la recién fundada Sociedad de Ciencias Naturales, que por supuesto McVeigh después profundizaría sobre la flora novogalaica, gracias también a la señora Puga. El doctor Estrada, en una primera instancia, fue nombrado también para encargarse del ámbito de la universidad, cuando el profesor Franco en realidad ya no había podido continuar. Posteriormente sería la señora Puga quien continuaría con esta labor titánica y que incrementaría la colección. Los momentos lúdicos no se hicieron esperar. Esto es en Chapala. Aquí tenemos a la señora Dolores de la Mora, que en esa época pues era la señora de Camarena, la señora de Bancalari, y tendríamos a Carmen Hidalgo, una gran compañera para nosotros cuando ingresamos a la sociedad, siempre amable y siempre acogedora. Estas son las reuniones de carácter social y siguiendo la tradición, pues sabemos que las señoras platicaban por su cuenta, pero que siempre hubo una mujer rebelde, se llamó Luz María Villarreal. Esta que va a ser la expedición científica. Esta expedición científica a mí me intrigó porque veía al doctor Estrada muy trajeado, al doctor Camarena muy ad hoc también, y al ingeniero Puga. Por eso escogí esto para la presentación. Pero después de leer, bueno, pues era para observar el eclipse solar.
que ya se había mencionado con Catalina también, y que veremos algo de esto. Aquí se los puse otra vez porque están otros dos personajes. La señora Olga Silva, ¿sí?, que es otro personaje que estuvo en la sociedad, una señora hermana también de un gran compañero, sobre todo muy recordado por Celso, también por el Instituto de Astronomía, don Pedro Silva, pero ella ya era la directora de lo que es el Centro de la Amistad Internacional, que hizo un papel excepcional para la cultura jalisciense, no nada más de Guadalajara. A ella se debieron lo que son los desfiles que se hicieron para el Día de la Amistad Internacional, y tenía el apoyo de las embajadas de México para que prestaran los vestidos para que jóvenes tapatías, ya fueran descendientes de alemanes, suizos, etcétera, lucieran esos hermosos trajes y representaran a sus países. Y bueno, tenemos a Rafael, otro personaje, junto con Celia Delgado, Rafael Orozco. Es decir, son personalidades que tuvimos en la sociedad. Perdón, me fui hacia atrás, se repite esta. El doctor Camarena Cunard juega un papel crucial, porque después de que poco a poco, pues ya esa generación, como el licenciado Arias Villegas, que nos tocó todavía conocer, Brown Tapia no lo conocimos, pero que fueron los fundadores, fueron desgraciadamente dejando las filas de la sociedad los Bancalari por razones de edad, por razones de enfermedad. Su fallecimiento pues muy lamentable, pero la escuela quedaba, y quedaba ese nexo, ese puente que establecería el doctor Camarena Cunard, el doctor, por supuesto, Estrada Faudón, y el ingeniero Puga y Luz María Villarreal de Puga. Ahí tenemos una de las pasiones del doctor Estrada, y les digo pasiones porque me consta. Es decir, como decía el doctor Camarena, vamos a subir otro cerro, ándale, Ivette, prepárate con tu morralito porque va a querer que carguemos piedras. Efectivamente, llegamos a un punto cercano al volcán Tequila y encontramos una serie de bombas volcánicas. Lo peor fue cuando decía el doctor, quiero llevarme esta y no sé cómo. Algunas por su tamaño y su peso, pues francamente las teníamos que rodar. Y bueno, los dos acompañantes del doctor Estrada para ese entonces, él ya tenía también cierta edad, aunque el doctor Camarena le llevaba casi los 20 años. Entonces, y yo, bueno, pues yo hacía lo posible de cargar con mi morralito lo que podía, pero no podía más de 3 o 4 kilos. Yo no iba a poder más de unos 15 kilos. Sin embargo, rodando se lo llevó y después figuró entre las bombas volcánicas de la colección de la Sociedad de Ciencias Naturales. Estos testimonios de esta generación, y bueno, que tengo que narrar yo de lo que me consta, y en algunos momentos, disculpen que me incluya, pero es la manera también como podemos constatar a falta de documentos. Solamente conté con documentos, digamos, fotográficos y la memoria. Este fue el viaje que hicimos a Real de 14, que la maestra Catalina presentó como uno de los viajes excepcionales. Claro que sí, por las horas que hicimos en el autobús, por la forma tan completa que se llevó a cabo, porque hubo colectas de botánica, porque hubo apasionados de las especies únicas de cactáceas que hay en Real de 14, en la zona desértica, y porque conocimos ahí a los cactus llamados los viejos, y las biznagas más grandes que yo he visto, y que tanto Sotomayor como Vázquez del Mercado en algún momento ayudaban en la lectura para ver y contar los años de vida. Por otro lado, intervendría también el aspecto de Real de 14 como pueblo fantasma, de gran importancia y de gran interés, donde vimos una serie de construcciones que corresponderían al boom de la minería, y que ese boom de la minería se manifestaría a través de las ruinas existentes. Sin embargo, cosas muy interesantes, como todas estos muros almenados de ese hermoso puente que sobrevivía y que tengo entendido que ahora está consolidado. La única casa que encontramos
rescatada y con un balcón, pues era la casa que después de caminar mucho tiempo en toda esta parte, porque sí había habitantes, es lo que hay que pensar, están habitadas, que fue esta, donde un pequeño torreoncito de esquina, ¿sí? Que nos sirve como un contrafuerte, y un balconcito con una herrería, ¿no? Y un nicho con un santo. Esta fue la única casa que encontramos desde el punto de vista arquitectónico que contaba con los aplanados, ya más recientes a la época en que fuimos, y por supuesto conservaba los empedrados originales, y cómo sería también los marcos de los vanos o de las puertas, ¿sí? En cantera, como también los vanos de las ventanas en cantera y sus viejas puertas. Acá ya hay una intervención, pero muy buena. En realidad, con el paso del tiempo voy entendiendo cada vez más. Por otro lado, aprovechando esta ida a San Luis Potosí, nos mencionaron, y el doctor Estrada ya lo traía registrado, de la famosa joya, que si teníamos que investigar, había sido un aerolito el que había caído aquí, o si en realidad era un cráter. Entonces, ahí vamos hacia el fondo, que era bastante profundo, y bueno, no fuimos muchos los que intentamos, y creo que sí lo logramos. Aquí está Elenita, la hija de Flores Trisler, Lili, lo recordará porque ambas fueron mis alumnas, y Enriquito, ¿no? Y pues yo ya regresando de caminar. Y un gran caminante que en ese viaje también se agregó con nosotros, que es Francisco Mayorga, que bueno, indudablemente, además de ser alto y delgado, le ayudaba muchísimo para la constitución y resistir estas grandes caminatas. Nosotros lo logramos y se hizo toda una relatoría. La diferencia estriba en que no hubo una persona que reuniera toda esa información. Para 1991 ya nos tocó, y bueno, yo ya estando de presidente, y Moy, que aquí lo tenemos, organizar lo que fue ir a observar el eclipse de sol. Pero lo mejor fue que una de nuestras socias muy activa, Gloria Wood, era de Estación Ruiz, o es de Estación Ruiz. Una chica muy inteligente, muy lista para todas las cuestiones y tanto organización y demás. Y gracias a ella, en un día lluvioso, llegamos a Estación Ruiz y ya nos había conseguido o contactado con la secundaria federal de la población para que allí se estableciera sí, todo lo que serían los aparatos para ver. Juan Jorge Hermosillo, ahora doctor también del ITESO, él fue el encargado y él lo dijo voluntariamente, yo lo hago, no se preocupen, yo llevo los telescopios, los vamos a armar allí para poder observar en ese parque. Por supuesto que tuvimos cuestiones muy interesantes porque teníamos un público presente, personas de la población aterradas que nos jalaban a las mujeres para decirnos que nosotros no podíamos estar presentes porque nos íbamos a eclipsar. Es decir, que o que nos pusiéramos una llave o que nos pusiéramos un listón rojo, en todo caso, para no ser estériles, ¿sí? Es decir, es la versión tradicional. Y por otro lado, también a los niños y a las muchachitas, pues no querían que participaran. Finalmente se rompió todo eso y gracias a esta presencia, pues sí se hizo esa labor de divulgación. Ese es otro de los objetivos de las salidas de campo y es otro de los objetivos de estos viajes científicos, que esto no quede nada más en el petit comité o las 40 y tantas personas que veníamos en el autobús, sino que esto se logre dar una difusión, una divulgación a la población. Y con la mayor generosidad, cada uno de los expertos encargándose de su propio telescopio y Juan Jorge vigilando todo esto y sacando maravillas de fotografías como esta, ¿sí? Empezó la explicación, los pasos, aquí ya vemos el comienzo del eclipse, cómo se fue sombreando, ya Maru Camarena lo había dicho,
en la primera conferencia del festejo de la sociedad, vimos cómo los animales, las gallinas se subieron a los árboles, las vacas que pasaban por un lado, fuera del espacio de la secundaria, se iban hacia su sitio para dormir, y lo peor fue los mosquitos abajo de los árboles empezaron a hacer de las suyas con nosotros. Pero de cualquier forma, el logro fue único. Y este fue nuestro gran premio. Haber visto, sí, el eclipse solar en sus pasos hasta llegar al famoso anillo de diamante. Y al final, bueno, un logro, sí, con todos ya para irnos de Estación Ruiz, y haber agradecido también a la familia de Gloria Wood, porque nos hizo un riquísimo pescado zarandeado, que también en el aspecto gastronómico ya ven que no puede faltar en nuestras excursiones. Y también debemos de reconocer que en el autobús pues tampoco faltaba el tequila que aquí nuestra presidenta está brindando y que Moy está exhibiendo la botella, y a la que no ven es a Lilia Pérez, que está tomando la fotografía porque fue la alegría de estos espacios, y el doctor Estrada que no perdonaba su tequilita, ¿no? Y bueno, el ingeniero Javier Cardona, acá está María Eugenia Camarena, acá está Lolita Arias, se ven nada más los ojos de licenciado Larios, que siempre quería meter orden, Maximiliano Huerta Cisneros, un gran compañero, maestro en ciencias forestales, uno de los beneficiados y becarios del ingeniero Grellman, sí que estudió ya su maestría en Alemania, desafortunadamente ya fallecido. Pero esto dice también la convivencia como era necesaria. El viaje que nos tocó organizar para Zacatecas también fue todo un éxito. Y bueno, la clásica foto de pónganse, por favor, que yo les dije, para la fotografía, el ingeniero Cardona, el doctor Estrada Faudón, ahorita se me escapa Alejandra, pero bueno, después se fue a estudiar al extranjero, la tía, y tenemos la señora Puga y la señora Alfaro. Ella, como viuda de uno de los fundadores de la sociedad, nos siguió, como también lo haría la señora Aurora Pérez y Pérez, pero que ella fue siempre la socia más longeva que tuvimos y más fiel en la sociedad. Y aquí ya para la foto del grupo, pues vamos a tener a Berta Márquez, vamos a tener a Eugenia Larios, vamos a tener a la mamá de Berta Márquez, aquí está Gloria Wood, desgraciadamente se está volteando y aquí nada más ven mi cabeza, aquí está Lolita Arias, Aurorita Gaspar, la señora Puga, doctor Estrada y la señora Alfaro. ¿Qué pasó aquí? Que nos abrieron la fuente. Esto fue en el Museo de Coronel de la Máscara, uno de los museos más formidables que existen en toda la República Mexicana. Y a eso se deben las expresiones de espaldas mojadas, ¿no? Y por supuesto, la hilaridad del doctor Estrada que no se hacía faltar. Otro de nuestros viajes que nos dejó grandes experiencias, pero ya fue un petit comité y que desafortunadamente el alma que me motivó a organizar este viaje fue la doctora Luz María Villarreal de Puga, pero en ese momento ella tuvo una incapacidad y estaba no en calidad de hacer un viaje tan largo de más de cerca de 8 horas para llegar primero a Mascota. Esto fue ya en el 96 y no se me olvida porque es el cambio de horario, sí, es cuando se inició. Y nosotros una de las primeras paradas, porque por supuesto el doctor Estrada, tendríamos a José Luis Gámez, acá a Max Huerta, sí, por acá también no se ve Gaby, pero está Lili, va a estar Celeste y creo que es Cuquita. Y estos que son nuestras invitadas, Ángeles Ibarra y Laura Padilla. ¿Qué es lo que estábamos observando aquí? No me encuentro yo porque soy la que tomó la foto. Entonces, aquí es esto, la maravilla de ver este valle, el plan hacia acá, Mascota, se nos presentaba ante los ojos. Un sitio increíble dentro de también la sierra,
sí, como veíamos nosotros y decíamos hasta dónde llega la vista, veíamos nosotros toda esta orografía, ¿no? Tan maravillosa. Después de tantas horas llegamos a San Sebastián, cabecera municipal. Pueden ver la cara de nuestra presidenta, ¿verdad? Algo cansada por el viaje, además muy desmañanados, y nos hospedamos en una hermosa casona que después entendí por qué es arquitectura. Y también está presente el doctor Ramón Reyes, que tuvimos la suerte de hospedarnos aquí. Nuestro guía, el médico Javier Curiel, ¿sí?, que excelente guía, conocedor de todo el área, y que por indicaciones de la señora Puga me dijo, no pueden estar en mejores manos porque es el que los va a guiar perfectamente. Temprano en la mañana, por supuesto, él siempre preguntaba, están acostumbrados a levantarse temprano, tempranísimo, decía el doctor Estrada. Entonces, saliendo del pabellón, que es esa casona que después se convierte en lo que es un hotel, vamos y nos dice, vamos a ir a lo que es la Bufa, pero vamos a hacer una parada en Real Alto, etcétera, etcétera. Nosotros nos encontrábamos aquí. Para los que ya conocemos San Sebastián, pues ya sabíamos que nuestra meta era esta punta, la Bufa, ¿sí? Pero que recorreríamos un camino muy sinuoso y a la vez de unos paisajes increíbles y de una flora increíble, incluso alcanzamos a ver algo también de fauna. Finalmente, nosotros llegaríamos a lo que es el Real Alto. No les muestro la iglesia, pero fue nuestra primera parada, un asentamiento minero de gran importancia que se basó su economía incluso en tener una serie de huertos, ¿sí? Y esos huertos dieron unos perales que en alguna ocasión a mí me tocó estudiarlos como un conjunto para explicar el patrimonio cultural de una iglesita del siglo XVIII. Y paradójicamente, esos perales tienen ahora más de 200 años. Tenemos a nuestra presidenta aquí, y bueno, también iba el ahora doctor Carlos Ramírez, sí, como otro de los integrantes, y un gran colector de Escuela de la Señora Puga también, y finalmente llegaríamos a nuestro destino, la Bufa. No encontré otras fotografías, además por tiempo pues no quería exagerar. Aquí está Gabriela, Max queda por aquí. Está José Luis Gámez, está Cuquita, está Celeste, la hija de José Luis, el doctor Curiel y el doctor Ramírez, ¿no? Carlos Ramírez. ¿Qué pasó con todo esto? Pues que en estas excursiones nosotros nos encargábamos de ser más bien mano de obra. Es decir, el doctor Estrada empezaba a colectar piedritas, pues le ayudábamos, nada más le preguntábamos qué buscaba y le ayudábamos. Sí, aquí los entonces ingenieros agrónomos y ya para la cuestión forestal también nos decían, pues ahora los piñas, etcétera, etcétera, pues las colectábamos. Y por supuesto que Carlos Ramírez, ya estando muy familiarizado con toda la cuestión de lo que son también las colectas, y no nada más las colectas, sino hacer las prensas para los herbarios, comenzaba su selección en el propio hotel de San Sebastián. Otra de las excursiones, aunque yo me brinque un poquito de temporalidad, para nosotros interesante, sería la que se realizó hacia el 2003 en el Centro Universitario de la Costa para visitar básicamente el repilario Zipactli, que el entonces biólogo Rafael García de Quevedo acababa de inaugurar y de hacer una serie de talleres y le interesaba sobremanera nuestra presencia ahí y a nosotros también para conocer el cocodrilario famoso. Pues yo creo que de aquí sacaron algo de este diseño prehispánico, porque la asociación entre este enorme cocodrilo, ¿sí?, y este diseño es genial, ¿no? No podemos negarlo cuando vemos esos feroces colmillos y esas fauces entreabiertas. Y allí conocimos a un cocodrilo de nombre Goliat. Se le nombró así porque este cocodrilo se le encontró
en un basurero. No sé cuánto pesaría, pero era enorme. Tenía machetazos, tenía golpes, estaba ciego de un ojo, porque con resorteras le tiraban los chiquillos y lo tuvieron que salvar con los bomberos y una gran grúa. Se emocionó tanto Rafael García de Quevedo, que es el hijo del que en alguna ocasión fue rector de la universidad, que nos llevó al estero del Salado. ¿Por qué? Porque el estero del Salado en ese momento se veía amenazado, como sigue estándolo, por cuestiones también de intereses inmobiliarios y sobre todo hoteleros. Entonces, visitamos el estero del Salado, que es una maravilla. Además, llevábamos la explicación de los biólogos, que con todo el gusto salimos también de la marina, pero no de la marina para embarcar los barcos que vienen de turismo, sino ellos nos permitieron su muelle, los marineros, y también nos preguntaron que a qué íbamos, etcétera, etcétera. No había tanta vigilancia en esa época, pero sabían que veníamos de una sociedad científica. ¿Qué resultó de aquí? Había periodistas, lástima que ya no encontré la fotocopia de la prensa lo que dijo. El estero recobra interés, recobra importancia. Y bueno, claro, nos subieron la categoría porque, bueno, fuera del doctor Estrada y otras personalidades que iban y biólogos, dirían ellos, tuvimos aquí científicos e hicieron su evaluación. Este fue uno de los viajes también de gran logro. Viajes cortos y aquí cercanos fue ir no una vez, sino 2 veces y a veces más a los mismos sitios, ¿no? Como las Piedras Bolas de Agualulco. Esta también me gusta bastante porque, bueno, acá está María Eugenia Camarena, el doctor Estrada, está Eugenia Larios, el licenciado Larios, Ernesto Chávez del Instituto de Astronomía, una bellísima persona y compañero, también ya afinado, y los hijos de esta pareja, ¿no? De los Larios. Aquí están los 3, y el hijo del doctor Camarena Munar. Es decir, las visitas se hacían con explicaciones. Nuestra ida al volcán Colima, en una ocasión que tuvo nieve, pues empezamos a ascender hacia lo voluntario, y por supuesto que el que iba haciendo la punta entre los voluntarios era Mayorga, Francisco Mayorga, y bueno, nos aguantamos. Cuando vimos nieve, pues empezaron las bolas de nieve a volar, pero eso no fue el chiste. La cuestión graciosa fue la bajada, que yo creo que Javier Aguilera recordará la subida y la bajada del Cerro de García. En Tapalpa se hacía la visita de las Piedrotas para terminar en una comida, ¿sí? En la otrora cabaña de mis padres en Tapalpa. Aquí vemos a los integrantes de la Sociedad de Ciencias Naturales. En ese paseo de un día vemos al ingeniero Armando Vázquez del Mercado, licenciado Larios, María Eugenia Camarena y mi persona. Tiempo después, añitos, bastantes años después, regresamos, pero en esta ocasión a Temajac de Brizuela. ¿Por qué? Porque el papá del agrónomo Javier Rivera, el doctor Rivera, un gran conocedor de los hongos, nos llevó a hacer la colecta e identificación. Y el que encontró una manita cesárea fue el ingeniero agrónomo, el economista, porque es economista, sí, lo que es, ahora sí, él es el que ubico en primera vista. ¿Por qué? Porque Mayorga ya estaba muy habituado también al campo. Acá tenemos a Javier Aguilera y acá tenemos ya ingeniero agrónomo, sí, el hijo del doctor Camarena. Posteriormente hicieron las salidas que fueron frecuentes y que quizás fueron las últimas del doctor, por eso la pongo, sí, del doctor Estrada. Entonces aquí tenemos a Max Huerta, y la única que encontré de la señora Pérez, de doña Aurora Pérez, que también no faltaba a las salidas dominicales. Y con ella vemos nosotros lo que viene a ser el lugar de San Marcos, en Zacualco,
¿sí? Que estas dos son del mismo año, en diferentes fechas. Esto fue en San Marcos y esto en la Presa de la Vega, en el 94. Aquí están a orillas de la Presa de la Vega, señora otra vez Pérez, que a mí me da mucho gusto verla porque francamente a mí me encantaba salir con ella, escucharla, su opinión, gran conocedora del campo. Además, tenemos a Max, la señora Alfaro, el doctor Estrada, y viendo a uno de los pescadores jalando sus tarrayas, ¿no? Fuente de Calderón le seguiría en el año 95 con Raúl López, ingeniero agrónomo, que fuera, también tenemos acá el biólogo, Jorge Mayorga, ¿verdad? Habrá otros integrantes de la sociedad. Y esta otra, de acuerdo al doctor Pedro Méndez, probablemente sería 2003, 2005, con Jean-Pierre Brunet, en las playas de Sayula, donde vemos en un primer término a Cházaro, digo, de frente, de los que vienen en grupo, creo que es Salvador García. Acá tendríamos al doctor Pedro Méndez y su esposa, la doctora Katia. Entonces, estas son las excursiones de un día, pero que hay de los convivios. Ahí se dan cuenta que aquí es donde se hablaba de lo que se había visto, de temas generales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no faltarían las delicias de cada localidad y de cada sitio. Igual, para festejos de la sociedad, pues escogerían lugares como en San Pedro Tlaquepaque. Aquí tenemos lo que es Gaby, nuestra presidenta actualmente, la licenciada. No sé si es Ana, que vemos acá, porque acá también la tengo, creo que no. Pedro Méndez, Katia, tiene mucha luz, pero está el profesor, que también él no faltaba a los convivios, Suárez, y tenemos nuevamente a la señora Pérez, la maestra Puga, y tendríamos aquí a Mayorga. Segundo plano, Luigi Cristi, y por acá atrás otra vez Gabriela Pérez. Y hasta acá estaría el doctor Estrada, pero se movió. Rafael Vázquez del Mercado, Silva, y tendríamos aquí sí a Celso, ¿sí? Con su señora, con la doctora Naila. En casa, para celebrar los premios, claro que está, para celebrar cuando uno de nuestros grandes personajes era premiado con, ya fuera, por ejemplo, un doctorado honoris causa, que yo estas sí no las tengo, pero también cuando son premio Jalisco, ¿no? En este caso fue para la señora Puga la reunión. Y en este caso tendríamos para la señora Puga, pero con un compañero como sería Jacques, que también visitó varias veces San Sebastián, porque ornitólogo, le encantaba también el estudio de las aves y principalmente pájaro carpintero. ¿Quién va a olvidar esta reunión única? Yo la llamo única porque tenemos personajes que ya no están entre nosotros, ¿no? Entonces, esto nos remite a quienes han sido los participantes y las generaciones que siguieron a nuestros personajes, incluyendo la señora Pérez, porque bueno, ella es fundadora, la señora Alfaro como cofundadora, y bueno, otras personas que nos acompañaron, siempre como sería el licenciado Larios, varias veces presidente y demás. Y, ay, se me pasaba, aquí tenemos nosotros también a Carmen Hidalgo, otra de nuestras fundadoras. Esto que finalmente fue en honor del doctor Estrada, donde se reunieron miembros de la sociedad. Tenemos aquí al señor Silva, pero tenemos también a geografía, ¿no? Es decir, de lo que es la carrera de geografía, ya todos titulados, algunos ya especializados, y tendremos al ingeniero Moisés, a Gaby Pérez, Cházaro, Carlos, etcétera, etcétera, y veríamos al doctor Estrada, ¿sí? Que estaría, por supuesto, en el lugar principal, rodeado de quienes le seguimos. Estos son los hombres que formaron las colecciones de mineralogía, la especialidad del doctor Estrada. Para los insectos, una colección impresionante,
Sí, para botánica, pues la señora Puga, pero antes que ella, también los Bancalari y ya lo habíamos dicho, el propio doctor Estrada. Para las conchas también tendríamos una gran colección y lo que se haría la difusión sería a través de algunas exposiciones. Desgraciadamente nada más rescaté la de los 25 años, donde vemos quién es representada a cada una de las secciones, un personaje inolvidable, Frederick Mardus. Y, por ejemplo, también otra de las fundadoras sería que no nos acompañaba casi a las excursiones, ¿no? Rosa María González. Finalmente, una exposición que se hizo en la Casa de la Cultura de los Colomos, donde el doctor Estrada exhibe de una manera muy orgullosa lo que es las mariposas, colecciones de mariposas, otorgadas por uno de nuestros más grandes benefactores, como fue el ingeniero Solórzano Barreto. Los insectos que sí fueron colectados y además de otras piezas que yo no se me olvida esa vértebra en casa del doctor, las bombas que no podían faltar. Esto es posterior, obviamente, al eclipse solar, a fotografía, las colecciones, que esto era una muestra de lo que había en la colección de la Sociedad de Ciencias Naturales. Estos son los grandes investigadores, los grandes formadores de paleontólogos, que en algún momento me dijo, cuando me dijo, es que yo no soy paleontólogo, dije, sí lo es, dije, por especialidad, por conocimiento y por ese manejo y ese aprendizaje que usted adquirió. Y me dijo, le dije, esos son los buenos amateurs. Dice, tiene toda la razón. Por supuesto, Otto Schondube, otro de nuestros más grandes colaboradores, el doctor Camarina Cunard, que se dedicó e hizo unos estudios fantásticos sobre la ninfa, ¿no? De la libélula, que la filmó, y el escarabajo pelotero, que lo filmó también en Chapala. Ellos tenían casa allá. Y todo llega a tres personajes donde yo diría son los tres ejemplos de la investigación en las ciencias naturales en Jalisco. Doctor Enrique Estrada Faudó, doctora Luz María Villarreal de Puga y, ¿por qué no?, doctor, ingeniero, que le decíamos incorrectamente como él decía, Federico Solórzano Barreto. Son tres investigadores que dieron la muestra y que alimentaron esas colecciones. Y no nada más las alimentaron, sino que nos transmitieron toda esa sabiduría que ellos adquirieron a través del tiempo y hasta sus últimos momentos. Y bueno, no me queda sino señalar lo siguiente. Un joven que en algún momento tuvo un sueño muy brillante de fundar la Sociedad de Ciencias Naturales, inició ese camino que yo espero no termine hoy. Muchas gracias.